Todo lo que parece sólido, tangible y real no es más que la expresión superficial de algo mucho más profundo. Los objetos que tocas, el aire que respiras, incluso tu propio cuerpo, no son lo que parecen ser. Debajo de esta realidad física existe una estructura invisible, una especie de andamiaje que dicta el comportamiento de todo lo que existe. Y esa estructura no está compuesta por partículas individuales, ni por objetos aislados, sino por campos continuos, presentes en todas partes, campos cuánticos que vibran, interactúan y dan origen a toda la materia y la energía. La teoría cuántica de campos es, hoy por hoy, el marco más preciso y completo para comprender el universo en su nivel más fundamental, a diferencia de la física clásica, que retrata la realidad como partículas sólidas moviéndose en un vacío. La teoría cuántica nos revela que el espacio no está vacío. Cada punto del espacio contiene fluctuaciones, perturbaciones en campos invisibles, que se extienden por todo el cosmos. Estos campos no son entidades separadas. Están entrelazados, influyéndose unos a otros de formas que desafían la lógica convencional. Un solo electrón no existe como una partícula independiente. En realidad, es una excitación localizada de un campo, una onda que emerge de ese fondo continuo de fluctuaciones cuánticas. El electrón no es una bolita sólida orbitando un núcleo. Es una perturbación del campo electrónico, una región del espacio donde la energía se condensa en algo medible. Incluso el vacío, que a simple vista parece estar completamente vacío, está lleno de actividad. Partículas virtuales surgen y desaparecen en un instante, tomando prestada energía del vacío y desvaneciéndose antes de poder ser detectadas directamente. Esto no es teoría. Los experimentos han demostrado una y otra vez los efectos sutiles de estas entidades fantasmales. Las partículas, entonces, no son lo fundamental. Lo fundamental son los campos. Todas las fuerzas conocidas, toda la materia, cada ráfaga de energía, son manifestaciones distintas de campos cuánticos. Incluso la luz, que cruza el universo a velocidades asombrosas, es simplemente una oscilación del campo electromagnético. La propia trama de la realidad es un océano dinámico de vibraciones, donde nada está verdaderamente separado de lo demás. Los experimentos han ido mucho más allá de lo imaginable, revelando comportamientos que desafían el sentido común. Un solo electrón, cuando no es observado, no existe como un punto definido. Es una onda de probabilidad, extendida en el espacio, tomando una ubicación precisa solo cuando es medido. Y esto no es exclusivo de los electrones. Protones, neutrones, incluso átomos enteros, muestran el mismo comportamiento bajo pruebas cuánticas. La realidad, en su nivel más profundo, no actúa de manera fija y predecible. Opera en términos de probabilidades, de posibilidades y de interacciones que trascienden todo entendimiento clásico. Las palabras legendarias de Albert Einstein aún resuenan en la ciencia. Llamó al entrelazamiento cuántico acción fantasmal a distancia, un fenómeno tan extraño que parecía violar los propios principios del espacio y el tiempo. Dos partículas, una vez conectadas, permanecen enlazadas. No importa cuán lejos estén, un cambio en una afecta instantáneamente a la otra, como si existiera un hilo invisible entre ellas. Esa conexión supera incluso la velocidad de la luz, sugiriendo que la información puede viajar instantáneamente a través de enormes distancias. En el corazón de este misterio, hay una pregunta que la ciencia sigue luchando por responder. Si las partículas pueden estar vinculadas más allá de los límites del espacio y el tiempo, ¿cuál es la verdadera naturaleza del tejido que las une? Existe una capa más profunda, donde todo está conectado, no solo físicamente, sino de manera fundamental. Esto lleva a una realización profunda. El universo puede no estar hecho de objetos aislados, que interactúan en un espacio vacío. Quizá, en realidad, sea un todo interconectado, donde todo existe como parte de un único campo unificado.
Las implicaciones de este entendimiento van mucho más allá de la física. Tocan la naturaleza misma de la existencia, la percepción y la conciencia. Al adentrarnos aún más en estos misterios, un descubrimiento sigue desafiando la comprensión científica. El hecho de que la observación en sí misma parece jugar un papel en la formación de la realidad. Y esto no es solo una cuestión filosófica, es un hecho experimental. Cuando un sistema cuántico no está siendo observado, existe en múltiples estados simultáneamente, en lo que se llama superposición. Pero en el instante en que es medido, elige un estado definido. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Influye el acto de observar en el mundo físico de formas que aún no entendemos? Cada paso más profundo hacia la realidad cuántica revela más preguntas que respuestas. Mientras más de cerca examinamos la realidad, más esquiva y etérea se vuelve. No hay suelo firme, no hay estructura fija bajo el mundo visible. Solo existe un vasto campo de potencial, esperando a ser observado, esperando tomar forma. Los misterios de la teoría cuántica de campos no son simples conceptos abstractos encerrados en laboratorios. Sugieren algo mucho más profundo, que la realidad no es tan rígida y mecánica como alguna vez se creyó. En cambio, es fluida, interconectada y quizá incluso receptiva a la conciencia misma. Al continuar este viaje, la próxima revelación lleva los límites aún más lejos. La naturaleza fundamental de la observación entra en cuestión. El siguiente paso es explorar las grandes paradojas cuánticas que surgen cuando la realidad se niega a comportarse de manera predecible, llevando a descubrimientos que podrían tener la clave para comprender la esencia misma de la conciencia. Paradojas cuánticas y el efecto del observador. El mundo que vemos y experimentamos cada día parece estable, predecible, gobernado por reglas claras. Una silla sigue siendo una silla. Un árbol permanece siendo un árbol. Los objetos existen, estén siendo observados o no. Esta suposición, la creencia de que la realidad es independiente de la observación, ha moldeado el pensamiento humano durante siglos. Pero en el mundo cuántico, el simple acto de mirar cambia la realidad. La sola presencia de un observador altera el universo mismo. Y esto no es especulación, ni filosofía, es un hecho experimental. Una serie de descubrimientos revolucionarios demuestran que las partículas más pequeñas del universo no actúan de forma fija ni predeterminada. Existen en múltiples estados a la vez, cambiando y tomando forma solo cuando son observadas. Esto no es solo una rareza de la física, es una verdad fundamental sobre la naturaleza de la realidad. La base de este misterio está en un experimento tan sencillo como asombroso, repetido incontables veces, siempre con resultados que desafían el sentido común. Se dirige un haz de partículas, electrones o fotones, a una barrera con dos rendijas. Detrás de la barrera, una pantalla capta las partículas que pasan. Si las partículas fueran objetos sólidos, uno esperaría ver dos grupos de impactos en la pantalla, uno detrás de cada rendija. Pero eso no ocurre. Cuando no se mide el recorrido, cuando nadie observa por cuál rendija pasa la partícula, ocurre algo extraordinario. Las partículas actúan como ondas, pasando por ambas rendijas al mismo tiempo, interfiriendo consigo mismas y formando un patrón complejo de franjas claras y oscuras. Eso es el patrón de interferencia, la firma inconfundible del comportamiento ondulatorio. Pero en el momento en que un observador intenta determinar por cuál rendija pasa la partícula, todo cambia. El patrón de interferencia desaparece. Las partículas dejan de comportarse como ondas y actúan como objetos individuales, eligiendo una rendija u otra, como si siempre hubieran sido partículas definidas. El solo acto de medirlas las obliga a escoger un estado específico. Esto plantea una pregunta radical. ¿Qué era la partícula antes de ser observada? ¿Una onda? ¿Una partícula? ¿O algo completamente distinto? La evidencia sugiere que la realidad a nivel cuántico no existe en un estado definido, hasta que es medida. Existe como una nube de posibilidades,
una superposición de todos los estados potenciales. Solo cuando ocurre una observación, colapsa en una única realidad. Las implicaciones de este descubrimiento son impactantes. Sugiere que el mundo físico no tiene una existencia independiente como se pensaba. La realidad no es una estructura fija esperando a ser descubierta. Es fluida, moldeada por la observación y la interacción. Este fenómeno, conocido como el problema de la medición, ha generado intensos debates filosóficos y científicos. ¿Qué causa exactamente el colapso de la función de onda? ¿Por qué la observación obliga a las partículas a adoptar propiedades definidas? ¿Está la conciencia involucrada en este proceso? Algunas interpretaciones afirman que la medición es simplemente una interacción entre sistemas cuánticos, que cualquier interacción, no necesariamente la conciencia, es suficiente para colapsar la función de onda. Pero otros sostienen que la conciencia juega un papel directo, que la propia conciencia es parte fundamental de cómo se despliega la realidad. Niels Bohr, uno de los grandes genios de la historia, dijo alguna vez: si la mecánica cuántica no te ha dejado profundamente conmocionado, es que no la has entendido aún. El experimento de la doble rendija es el corazón de ese asombro. Revela que la realidad no se comporta de forma objetiva y predecible, sino que está influida por la observación, modelada por la medición, y sujeta a reglas que desafían todo entendimiento tradicional. La superposición es una de las consecuencias más extrañas de la mecánica cuántica. Es la idea de que una partícula no existe en un solo estado, sino en muchos a la vez. El ejemplo más famoso es el experimento mental del gato de Schrödinger. Un gato encerrado en una caja con un átomo radiactivo, un detector y un frasco de veneno. Si el átomo se desintegra, el veneno se libera y el gato muere. Si no se desintegra, el gato vive. Pero, hasta que se abre la caja y se observa, el gato está en ambos estados a la vez, vivo y muerto. Solo la observación fuerza a la naturaleza a elegir. Esto no es solo un ejercicio hipotético. Los sistemas cuánticos realmente existen en superposición hasta que son medidos. Electrones, átomos e incluso moléculas han demostrado experimentalmente existir en múltiples estados simultáneos. Hasta que se realiza una observación, su estado permanece indefinido. Las consecuencias de esto van mucho más allá del laboratorio. Si la realidad no está definida hasta ser observada, ¿cuál es la verdadera naturaleza de la existencia? ¿Está todo en un estado de potencial hasta que es percibido? ¿Y si la conciencia colapsa las posibilidades en realidad? ¿Qué significa eso para la relación entre el observador y lo observado? Cuanto más profundiza la ciencia en estos enigmas, más escurridiza se vuelve la realidad. Y uno de los resultados más asombrosos de la física cuántica es el entrelazamiento. Cuando dos partículas se entrelazan, permanecen conectadas sin importar la distancia que las separe. Un cambio en una afecta instantáneamente a la otra, incluso si están separadas por galaxias enteras. Esto sugiere que la información puede transmitirse instantáneamente, desafiando la creencia clásica de que nada viaja más rápido que la luz. Este fenómeno ha sido puesto a prueba una y otra vez. Científicos han entrelazado partículas y las han separado kilómetros, e incluso han enviado una al espacio, mientras la otra permanece en la Tierra. Los resultados siempre muestran lo mismo. La conexión es inmediata, como si no estuvieran realmente separadas. ¿Qué causa esta conexión? Ninguna fuerza clásica puede explicarlo. No se detecta ninguna señal entre las partículas. La naturaleza de ese vínculo es uno de los grandes misterios de la física. No hay un mecanismo conocido que permita tal comunicación instantánea. Toda interacción física requiere tiempo, pero las partículas entrelazadas no obedecen esas reglas. Esto ha llevado a algunos físicos a proponer una idea extraordinaria: que el universo no está formado por objetos separados, sino por una red profundamente interconectada. Lo que percibimos como separación podría ser solo una ilusión superficial. Este entendimiento lo cambia todo. Sugiere que la realidad no es un espacio vacío lleno de cosas individuales, sino un solo campo unificado de información.
Y si esto es cierto, las implicaciones van mucho más allá de la física. Llegan al corazón de la conciencia, la percepción y la existencia. Si dos partículas pueden estar enlazadas a través de distancias inmensas, ¿podrían sistemas más grandes, organismos enteros, incluso mentes humanas, estar también entrelazados? ¿Podría la conciencia misma ser producto de esta red invisible de conexiones? Algunos científicos han comenzado a explorar esta cuestión. La idea de que la conciencia podría estar ligada mediante el entrelazamiento cuántico aún es polémica, pero hay razones para tomarla en serio. El cerebro funciona a una escala donde los efectos cuánticos pueden influir. La actividad neuronal se basa en señales electroquímicas que involucran interacciones a nivel cuántico. Algunos investigadores creen que estas interacciones podrían crear estados entrelazados dentro del cerebro, vinculando pensamientos y percepciones de formas aún desconocidas. Pero el entrelazamiento puede no estar limitado a cerebros individuales. Hay casos, documentados y aún inexplicables, donde personas reportan conocimiento súbito de eventos que afectan a seres queridos a gran distancia, gemelos que sienten el dolor del otro, madres que intuyen el peligro de un hijo. Estos fenómenos, muchas veces descartados como coincidencias, tienen similitudes con el entrelazamiento cuántico. Si el entrelazamiento no solo se aplica a partículas, sino también a la conciencia, entonces la implicación es tremenda. Todas las mentes podrían estar conectadas en un nivel fundamental. No seríamos individuos aislados, sino parte de un todo unificado. Esta idea no es nueva. A lo largo de la historia, tradiciones espirituales han descrito una conciencia vasta e interconectada, un campo de conciencia que une a todos los seres vivos. Lo que fue considerado místico ahora comienza a ser explorado por la física. El concepto de no localidad, la influencia instantánea entre partículas entrelazadas, desafía todo lo que la física clásica sostenía. Sugiere que el espacio mismo no es lo que parece, que la realidad puede estar tejida por conexiones ocultas, que se extienden por el universo en formas que la mente humana apenas puede comprender. Algunos físicos ahora proponen que el espacio y el tiempo surgen del entrelazamiento, que el universo, en su núcleo, no es una colección de objetos moviéndose en 3 dimensiones, sino una red de información vasta y entrelazada. Si esto es así, la percepción humana sería una visión limitada de una realidad mucho más grande. Los sentidos nos muestran un mundo de separación, pero debajo de esa percepción, todo podría estar conectado de formas que apenas intuimos. Este entendimiento no solo desafía la ciencia, desafía la identidad misma. La noción de un yo separado podría ser una ilusión. Si el entrelazamiento se aplica a todos los niveles de la realidad, la individualidad podría ser solo una expresión temporal de un todo mayor. De muchas maneras, esto resuena con enseñanzas antiguas. Tradiciones en todo el mundo han hablado de una unidad subyacente que conecta todas las cosas, una conciencia que trasciende al individuo. El entrelazamiento cuántico ofrece una base científica para estas intuiciones, mostrando que la conexión no es solo metafórica, sino literal. Esta visión transforma la manera en que entendemos la realidad. Sugiere que la conciencia no está confinada al cerebro, sino que puede ser parte de un campo que se extiende más allá del cuerpo. Sugiere que pensamientos, emociones y la propia conciencia pueden ser expresiones de una red mayor. También plantea preguntas profundas sobre el libre albedrío, el origen de los pensamientos y los límites de la identidad. Si todo está entrelazado, ¿dónde termina un ser y comienza otro? Si la información puede viajar instantáneamente, ¿qué significa esto para el tiempo? La ciencia apenas comienza a rascar la superficie de estas cuestiones, pero incluso en sus primeras etapas, la evidencia apunta a una realidad mucho más rica y conectada de lo que jamás imaginamos. En el nivel más profundo, todo podría ser uno. Mientras la investigación en mecánica cuántica avanza, una pregunta sigue en primer plano. Si las partículas pueden entrelazarse,
¿Podría la conciencia surgir del campo cuántico? ¿Podría la conciencia ser una característica intrínseca del universo? Esto lleva a la próxima frontera, la posibilidad de que la conciencia no sea un producto del cerebro, sino una propiedad fundamental de la realidad. La conciencia como fenómeno cuántico. Durante siglos, la conciencia ha sido uno de los mayores misterios humanos. La ciencia ha mapeado el cerebro, estudiado neuronas y construido modelos de la mente. Pero hay una pregunta esencial que sigue sin respuesta. ¿Qué es exactamente la conciencia? Surgen pensamientos, se experimentan sensaciones, las emociones van y vienen. Pero ¿de dónde viene esa conciencia que observa todo esto? Durante mucho tiempo, se asumió que el cerebro genera conciencia igual que una computadora procesa información. Pero esta visión tiene serios problemas. No hay ningún proceso físico conocido que explique cómo la actividad neuronal produce la experiencia subjetiva, la sensación de ser, de tener un mundo interior. Este enigma es conocido como el problema duro de la conciencia. No es solo cómo el cerebro procesa datos, sino por qué esto genera experiencia. Una máquina puede analizar información, almacenar recuerdos y responder a estímulos, pero no siente nada. No tiene vida interior. ¿Por qué los humanos sí? La neurociencia puede describir los mecanismos de la percepción, pero no puede explicar la existencia del perceptor. Puede medir la actividad cerebral, pero no ubica el origen del yo, de la conciencia que experimenta la realidad. Aquí es donde la mecánica cuántica entra en escena. Grandes físicos del siglo XX sospecharon que la respuesta a la conciencia podría no estar en la física clásica, sino en el extraño mundo cuántico, donde los sistemas no se comportan de forma fija y predecible, donde existen en múltiples estados y cambian al ser observados. Estas características llevaron a algunos investigadores a proponer que la conciencia misma podría ser un fenómeno cuántico, que la conciencia no es un simple subproducto de neuronas disparándose, sino una propiedad fundamental del universo, tejida en la estructura misma de la realidad. Una de las teorías más conocidas sobre este tema proviene del físico Roger Penrose y el anestesiólogo Stuart Hameroff. Su modelo, conocido como reducción objetiva orquestada, plantea que los procesos cuánticos dentro del cerebro, en particular en unas diminutas estructuras llamadas microtúbulos, son los responsables directos de generar la conciencia. Estos efectos cuánticos, mucho más profundos que el procesamiento neural convencional, podrían crear redes entrelazadas, permitiendo experiencias que la física clásica no puede explicar. Si esto es cierto, la conciencia no sería simplemente el resultado de reacciones químicas. La mente humana estaría ligada a la estructura más profunda del universo, y no sería solo una función del cerebro, sino una expresión de los patrones cuánticos que forman la realidad. Este concepto no es descabellado si observamos cómo la mecánica cuántica ya juega un papel en sistemas biológicos. Las aves migratorias navegan usando coherencia cuántica. La fotosíntesis funciona con una eficiencia casi perfecta, gracias al tunelamiento cuántico. Si la vida, en sus niveles más fundamentales, depende de lo cuántico, ¿por qué el cerebro sería diferente? Este enfoque desafía la visión materialista tradicional, que afirma que la conciencia es solamente el resultado de la actividad eléctrica cerebral. En cambio, propone que la conciencia surge de algo mucho más profundo, de algo que la ciencia apenas empieza a comprender. Algunas de las pruebas más sorprendentes de este planteamiento provienen de experimentos realizados durante estados alterados de conciencia, estudios con meditación profunda, experiencias cercanas a la muerte y el uso de sustancias psicodélicas apuntan todos a la misma posibilidad, que la conciencia no está confinada al cerebro y puede expandirse más allá de los límites físicos. En la meditación avanzada, muchos practicantes describen la disolución del yo y una sensación de unidad con un campo mayor de conciencia. Los escáneres cerebrales de meditadores expertos muestran patrones inusuales, como si los procesos neurales habituales estuvieran siendo trascendidos, sugiriendo acceso a un estado no local, parecido al comportamiento cuántico. Las experiencias cercanas a la muerte ofrecen aún más evidencia.
Personas que han sufrido paro cardíaco y han estado clínicamente muertas describen vivencias lúcidas y estructuradas, observando lo que ocurre a su alrededor y, en ocasiones, cosas que suceden lejos de sus cuerpos físicos, comprobadas más tarde por testigos. Si el cerebro está inactivo, ¿cómo puede persistir la conciencia? Si la percepción requiere actividad neural, ¿cómo explicamos estos relatos? Algunos científicos creen que la clave está en la mecánica cuántica. Si la conciencia no es producida por el cerebro, sino que existe como propiedad fundamental del universo, entonces la muerte no sería el final de la conciencia. La mente podría simplemente transitar de un estado a otro, igual que un sistema cuántico cambia de forma. Los estudios sobre psicodélicos como la psilocibina, la DMT y el LSD han mostrado que estas sustancias pueden inducir estados de conciencia que desafían la percepción normal. Personas de todas las culturas y creencias describen experiencias similares: unidad, atemporalidad, la sensación de acceder a una inteligencia mayor que lo abarca todo. Desde la perspectiva cuántica, esto tiene sentido. Si la conciencia está entrelazada con el campo cuántico, acceder a estos estados podría permitir percibir la realidad de una forma normalmente oculta. No sería simplemente una distorsión de la mente, sino el contacto directo con una estructura más profunda de la existencia. Si esto es cierto, entonces la conciencia no es un fenómeno aislado. No surge únicamente de la complejidad cerebral. Es fundamental, tejida en la arquitectura misma del universo. Esta visión resuena con las ideas de los grandes pensadores de la historia, y hoy la ciencia comienza a darles un marco. La mecánica cuántica apunta a que la realidad no está hecha de objetos separados, sino de campos conectados profundamente. La conciencia, más que ser una propiedad emergente de la materia, podría ser una característica fundamental de esos campos. Si esto es verdad, surgen nuevas preguntas. ¿Qué significa realmente ser consciente? ¿De dónde surgen los pensamientos? ¿Somos individuos aislados o parte de una conciencia universal? Si la conciencia no se produce en el cerebro, sino que existe como un campo cuántico, entonces podría extenderse más allá de la experiencia individual. Podría persistir después de la muerte. Podría ser accesible en estados alterados. Y, tal vez, podría ser la clave para entender los misterios más profundos de la existencia. Esto nos lleva a una de las ideas más radicales: que la conciencia no solo está conectada al universo, sino que es el universo mismo. Que, en el nivel más fundamental, toda conciencia es parte de un solo campo unificado, y la separación entre el yo y el cosmos es solo una ilusión. Aquí es donde ciencia y espiritualidad convergen. La idea de una conciencia universal, una conciencia que subyace a todas las cosas, no es nueva. Pero ahora, por primera vez, la física le da un marco real. Y si esto es cierto, entonces la conciencia no es algo que poseemos, es algo que somos. La hipótesis de la conciencia universal. A lo largo de la historia, místicos, filósofos y buscadores espirituales han hablado de una conciencia vasta que trasciende la identidad individual. Han descrito momentos de revelación en los que la ilusión de la separación se disuelve, mostrando que todo es parte de una única conciencia. Estos relatos se encuentran en textos antiguos, escrituras religiosas y testimonios de todas las culturas. Por mucho tiempo, estas experiencias se consideraron subjetivas, imposibles de comprobar científicamente. Sin embargo, la teoría cuántica de campos sugiere que podrían ser vislumbres de la verdadera naturaleza de la realidad, una realidad donde la conciencia no está confinada a los cerebros individuales, sino que es una propiedad intrínseca del universo. Esta hipótesis desafía la visión convencional de que la conciencia es un producto del cerebro. Propone que la conciencia es fundamental, tejida en el tejido mismo de la existencia. La mente no sería una entidad cerrada, sino una expresión localizada de un todo mayor, como una ola en la superficie de un océano infinito. De ser cierto, esto explicaría por qué tantas tradiciones espirituales hablan de unidad,
interconexión y disolución del ego, como vías hacia un estado de conciencia superior. También proporcionaría una base científica para experiencias místicas, fenómenos telepáticos y la intuición que trasciende la percepción ordinaria. Para entender cómo la teoría cuántica apoya esta idea, debemos reconsiderar de qué está hecha la realidad. La física clásica asume que el universo se compone de objetos separados, que interactúan en el espacio y el tiempo. Pero la mecánica cuántica cuenta otra historia. A nivel cuántico, las partículas no son entidades distintas, sino excitaciones de campos subyacentes. Esos campos abarcan todo el espacio, lo que significa que todo lo existente es parte de una red interconectada de energía. Incluso las partículas que parecen separadas son, en realidad, manifestaciones del mismo campo unificado. Esto se parece mucho a las descripciones ancestrales de la conciencia universal. Muchas tradiciones describen la realidad como un todo indivisible, donde los seres individuales son solo expresiones temporales de una unidad mayor. Uno de los argumentos más potentes a favor de esto es el entrelazamiento cuántico. Como ya vimos, las partículas entrelazadas siguen conectadas, sin importar la distancia, y lo que sucede en una afecta instantáneamente a la otra. Este fenómeno desafía las explicaciones clásicas y sugiere que la información, y tal vez la conciencia, no está limitada por el espacio ni el tiempo. Si la conciencia funciona según estos mismos principios, entonces no estaría confinada a los cerebros individuales. Sería un campo, una conciencia no local, que se extiende por el universo, uniendo todas las cosas de formas que apenas empezamos a descubrir. Esto explicaría por qué personas que nunca se han conocido pueden experimentar los mismos insights en meditación profunda, o por qué algunos reportan sentir emociones de otros, a miles de kilómetros de distancia. Incluso podría explicar las experiencias cercanas a la muerte, donde la gente describe una sensación de fusión con una presencia ilimitada, más real que cualquier cosa experimentada antes. Las investigaciones recientes sobre estados alterados de conciencia refuerzan esta idea. Estudios con sustancias como la DMT y la psilocibina muestran patrones consistentes. Quienes las usan describen el encuentro con una inteligencia universal, la percepción de campos de energía entrelazados y la disolución de la identidad personal en una conciencia más amplia. Estos relatos se repiten en todas las culturas, creencias y trasfondos personales, lo que sugiere que no son simples alucinaciones. Algunos científicos creen que estos estados permiten a las personas saltar los filtros del cerebro, que normalmente restringen el acceso a niveles más altos de conciencia. Si esto es así, el cerebro no generaría la conciencia, sino que sería como una antena, sintonizando un campo que existe independientemente de las estructuras físicas. Esto encaja con la propuesta del neurocientífico Karl Pribram, quien planteó que el cerebro funciona como un procesador holográfico, interpretando información de una realidad más profunda. Según este modelo, la conciencia no está confinada al cerebro, sino que es un fenómeno ondulatorio que se extiende más allá de la identidad individual. Si la conciencia es en verdad un campo universal, entonces cada pensamiento, emoción y experiencia no es aislada, sino parte de un todo mayor. Esto podría explicar fenómenos como la telepatía, la intuición o la capacidad de presentir eventos distantes antes de que ocurran. También sugiere que los seres humanos no están separados del universo, sino que participan activamente en su desarrollo. Desde este punto de vista, los límites entre el yo y el otro, entre la mente y la materia, se disuelven. La conciencia no es algo que poseemos, es algo que somos. Cada mente individual es como una gota en el océano infinito, única, pero inseparable del todo. Esto nos lleva a una de las implicaciones más profundas de la hipótesis de la conciencia universal, la idea de que la realidad misma es moldeada por la conciencia. Si la conciencia es fundamental, no se limita a observar el universo, participa en su creación. Esto encaja con los descubrimientos de la física cuántica, que muestran que la observación influye en la realidad en los niveles más fundamentales.
Experimentos sobre el efecto del observador han demostrado que el simple hecho de medir un sistema cuántico determina su estado. Esto plantea una pregunta radical. ¿Podría la conciencia ser la fuerza que trae la realidad a la existencia? Si esto es así, entonces cada pensamiento, intención y percepción juega un papel en la formación del mundo que nos rodea. Esta es una idea que ha sido repetida durante siglos por las tradiciones espirituales, que enseñan que la conciencia es la fuerza creativa detrás de toda existencia. Pero ahora la ciencia comienza a ofrecer un marco que apoya este antiguo conocimiento. Esto nos conduce a otra posibilidad extraordinaria, la idea de que la conciencia se extiende más allá del mundo físico. Si la conciencia no está confinada al cerebro, entonces podría persistir después de la muerte del cuerpo físico. Esto podría explicar por qué muchas personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte reportan una sensación de continuidad, de existencia, más allá de las funciones biológicas. Algunos investigadores sostienen que esto apunta a una conciencia que existe fuera del espacio y del tiempo, un campo de conciencia que no está limitado por las leyes materiales. Si esto es cierto, entonces la muerte no sería el final, sino una transición, un cambio de percepción de un estado de conciencia a otro. Este concepto fue explorado a fondo por el físico Erwin Schrödinger, quien argumentó que la conciencia individual es una ilusión y que la verdadera naturaleza del ser es una única conciencia compartida por todos. Esta perspectiva se alinea con muchas filosofías orientales, que enseñan que la identidad personal es un constructo temporal y que la realidad última es un estado de unidad indivisible. Si la hipótesis de la conciencia universal es correcta, podría contener la clave para comprender el despertar espiritual. Muchos que han vivido cambios profundos en la conciencia describen una realización arrolladora. Comprenden que no están separados de la existencia, sino que están íntimamente conectados con todo lo que existe. Este insight ha sido compartido por sabios, místicos y seres iluminados a lo largo de la historia. Y ahora la física cuántica podría estar explicando por qué suceden estos estados de conciencia. Si la conciencia es realmente un campo que trasciende las mentes individuales, entonces los momentos de despertar podrían ser encuentros directos con esta verdad fundamental. Ahora, avancemos hacia cómo estas revelaciones se relacionan con el despertar espiritual y cómo los estados alterados de conciencia, la meditación y las experiencias cercanas a la muerte ofrecen vislumbres del verdadero carácter cuántico de la realidad. Consideraremos la posibilidad de que la iluminación no es un concepto místico, sino la percepción directa de la estructura real del universo, donde conciencia y existencia son una misma cosa. El despertar espiritual como reconocimiento cuántico. A lo largo de la historia humana, innumerables personas han descrito momentos de realización profunda, experiencias que transforman radicalmente la percepción de la vida y la existencia. Estos momentos, comúnmente llamados despertares espirituales, van más allá de la percepción cotidiana, revelando una realidad que se siente más vívida, más unificada y más significativa que cualquier cosa conocida antes. Algunos relatan la sensación de haber despertado de un sueño, como si todo lo que creían sobre sí mismos y el mundo fuera solo una ilusión. Otros reportan un sentimiento arrollador de unidad, donde la frontera entre el yo y el universo desaparece completamente. El tiempo pierde su estructura rígida, el pasado y el futuro se disuelven, y solo queda un presente eterno. Surge una comprensión profunda, que no es conocimiento intelectual, sino una intuición de una verdad que no puede expresarse con palabras. Durante siglos, estas experiencias han sido consideradas místicas, reservadas para santos, sabios y buscadores espirituales. Pero hoy, la física cuántica ofrece una visión sorprendentemente similar, que sugiere que estos despertares pueden no ser alucinaciones o fenómenos psicológicos, sino vislumbres de la auténtica estructura de la existencia. Para entender esto, primero debemos replantear qué significa ser consciente. Según la visión convencional, la conciencia es vista como un producto de la actividad cerebral,
emergiendo de complejas redes de neuronas. Pero, como ya hemos visto, esta perspectiva está siendo cuestionada por la evidencia de que la conciencia podría no estar limitada al cerebro. Si la conciencia es realmente una propiedad fundamental del universo, un aspecto intrínseco del campo cuántico, entonces el despertar espiritual podría ser un encuentro directo con ese nivel más profundo de la realidad. Más que un estado alterado, sería el retorno al estado natural de conciencia, uno que ha estado oculto por las limitaciones de la percepción ordinaria. Esta idea concuerda con lo que describen quienes han vivido transformaciones espirituales profundas. Muchos relatan darse cuenta de que su identidad individual es una ilusión, que no son seres separados del universo, sino una expresión de él. Esto coincide con lo que la teoría cuántica de campos nos dice, que todo surge del mismo campo subyacente, y que la separación es una ilusión, una apariencia superficial. Las implicaciones son enormes. Si el despertar espiritual es un cambio de percepción que permite experimentar directamente la naturaleza cuántica de la realidad, entonces estos estados no son sobrenaturales. Son momentos en los que los filtros habituales de la percepción humana se levantan, dejando ver lo que siempre ha estado allí. Uno de los aspectos más fascinantes del despertar espiritual es la vivencia de la atemporalidad. Muchos describen entrar en un estado donde el tiempo deja de existir, donde pasado, presente y futuro se funden en un solo, ahora, eterno. Esto es exactamente lo que la física cuántica propone sobre la naturaleza del tiempo. Según el modelo estándar, el tiempo no es una progresión absoluta, sino un constructo relativo. A nivel cuántico, las partículas no experimentan el tiempo como lo hacen los objetos macroscópicos. Lo que parecen ser eventos separados por el tiempo, en nuestra percepción, forman parte de una realidad mayor y atemporal. Esto concuerda con quienes describen despertar a un estado de presencia pura. En ese estado, no existe la sensación de pasar del pasado al futuro, solo el reconocimiento de que el tiempo es una ilusión, una construcción mental. Otro aspecto clave del despertar es la disolución del ego. Quienes lo experimentan suelen perder el sentido del yo individual, como si las fronteras entre yo y todo lo demás se desvanecieran. En vez de sentirse como un ser separado que camina por el mundo, experimentan ser el propio mundo, la totalidad de la existencia, expresándose en un solo punto de conciencia. Nuevamente, esto coincide con lo que sugiere la física cuántica. Si la conciencia no está confinada al cerebro, sino que es un campo que permea la realidad, entonces el sentido de individualidad es una ilusión mental. El ego, en esta visión, es solo una estructura temporal, una interfaz que permite al ser humano operar en el mundo físico. Cuando esta estructura se desvanece, lo que queda es la conciencia fundamental que siempre estuvo presente, la conciencia que no es tuya ni mía, sino que simplemente es. Por eso, quienes experimentan un despertar espiritual describen esa vivencia como un regreso al hogar, como si recordaran algo que siempre supieron, pero que habían olvidado. Hablan de un sentimiento abrumador de amor, unidad y paz, una experiencia inexplicable desde la psicología convencional, pero que tiene sentido si la conciencia es, en realidad, la base fundamental del universo. Una de las conexiones más impactantes entre la física cuántica y el despertar espiritual es la experiencia de interconexión. Quienes atraviesan este tipo de transformación suelen describir una certeza abrumadora. Todo lo que existe está profundamente unido. Hablan de poder sentir los hilos invisibles que enlazan cada cosa, como si el universo entero fuera un solo ser viviente, respirando en perfecta sincronía. Esto encaja perfectamente con lo que sabemos sobre el entrelazamiento cuántico. Si todas las partículas del universo están conectadas en un nivel fundamental, entonces la sensación de estar separados es, en verdad, una ilusión. En lo más profundo, todo es parte de una única realidad indivisible. Y si la conciencia también es un campo, entonces despertar a esta interconexión no es solo una experiencia subjetiva, es el reconocimiento directo de una verdad objetiva.
un instante en que una persona logra percibir la auténtica naturaleza de la existencia, esa realidad que siempre ha estado ahí, pero que normalmente permanece oculta. Esta visión está respaldada, además, por investigaciones sobre meditación y estados alterados de conciencia. Los estudios en neurociencia han demostrado que, durante estados meditativos profundos, la actividad del cerebro cambia de manera notable y coherente con las descripciones de unidad, pérdida del ego y conciencia atemporal. En estos estados, disminuye la actividad en la red por defecto del cerebro, responsable de reforzar la sensación de un yo separado. Es decir, cuando el cerebro deja de mantener esa ilusión de separación, la conciencia automáticamente se expande y se alinea con lo que la física cuántica revela sobre el universo. Si todo esto es cierto, entonces el despertar espiritual no es un fenómeno sobrenatural, sino un cambio fundamental de perspectiva. Es la habilidad de experimentar la realidad tal y como es, sin los filtros ni las limitaciones habituales de la mente humana. Esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Es posible acceder a estos estados de manera intencional? Si el despertar espiritual es, en esencia, el reconocimiento de la naturaleza cuántica de la conciencia, entonces quizás sea posible cultivar este tipo de experiencias a través de prácticas específicas. Durante siglos, la humanidad ha empleado la meditación, el trabajo respiratorio y hasta ciertas sustancias psicodélicas para inducir estados alterados de conciencia. Muchos de quienes practican estas técnicas describen vivencias idénticas a las de los despertares espontáneos, lo que sugiere que estos métodos pueden ser llaves para abrir la puerta a niveles más profundos de la realidad. Pero, ¿podría irse aún más allá? ¿Podría la ciencia desarrollar nuevas tecnologías o técnicas capaces de inducir de forma confiable estos estados y permitir a las personas percibir conscientemente la naturaleza cuántica de su propia conciencia? La siguiente etapa de este viaje es explorar esa posibilidad. Analizaremos la investigación de vanguardia sobre meditación, los estudios sobre la conciencia y el naciente campo de la espiritualidad cuántica. Revisaremos experimentos que sugieren que la conciencia humana podría interactuar con sistemas cuánticos y reflexionaremos sobre lo que esto puede significar para la evolución del ser humano y el futuro de la experiencia humana. Si la conciencia es, de hecho, la realidad fundamental del universo, entonces aprender a comprenderla y dominarla podría ser la próxima gran frontera, no solo para el crecimiento personal, sino para la transformación de la civilización misma. Aplicaciones prácticas y horizontes del futuro. La idea de que la conciencia y la física cuántica están profundamente conectadas no es solo un concepto filosófico abstracto. Tiene implicaciones reales y tangibles que podrían revolucionar nuestra comprensión de la realidad, el potencial humano y hasta los avances tecnológicos del futuro. Si la conciencia es un fenómeno cuántico, entonces aprender a trabajar con ella de manera consciente podría ser la clave para desbloquear habilidades que hoy nos parecerían sobrenaturales. Durante siglos, las tradiciones espirituales han descrito prácticas que permiten a las personas acceder a estados expandidos de conciencia, estados que sorprendentemente coinciden con principios cuánticos. Meditación, respiración consciente, sanación energética e incluso formas profundas de oración han sido asociadas con experiencias de unidad, atemporalidad y percepción directa de la interconexión de todo lo que existe. Pero más allá de los relatos subjetivos, la investigación científica empieza a mostrar que estas prácticas pueden tener efectos medibles, no solo en el cerebro, sino en la propia estructura de la realidad. Uno de los campos más fascinantes es la relación entre la meditación y los sistemas cuánticos. Varios estudios han mostrado que meditadores avanzados pueden influir en generadores de números aleatorios, máquinas diseñadas para producir secuencias completamente impredecibles, simplemente enfocando su intención en el resultado. En experimentos controlados, cuando meditadores concentrados buscan influir en el sistema, se observan desviaciones estadísticamente significativas del azar, lo que sugiere que la conciencia podría influir en la materia a nivel cuántico.
Otros estudios sobre sanación a distancia e intenciones compartidas han arrojado resultados igualmente sorprendentes. En algunos casos, se ha visto que cuando una persona enfoca su conciencia en otra, pueden producirse cambios fisiológicos medibles, incluso a largas distancias. Variaciones en la frecuencia cardíaca, en la actividad cerebral y hasta en el sistema inmunológico, todo sin una explicación convencional. Si la conciencia puede afectar sistemas cuánticos, y si las mentes humanas pueden influirse mutuamente a través del espacio, entonces surge una posibilidad extraordinaria, que a través de prácticas y entrenamiento específico, podríamos aprender a interactuar con la realidad en su nivel más profundo. Aquí es donde la sabiduría ancestral y la ciencia moderna convergen. Durante miles de años, las tradiciones espirituales han descrito estados de conciencia en los que los practicantes desarrollan habilidades imposibles según la ciencia materialista, intuición aguda, sanación espontánea, incluso comunicación telepática. Y aunque estas afirmaciones han sido desestimadas durante mucho tiempo, la física cuántica comienza a ofrecer un marco potencial para entender cómo podrían ser reales. Si la realidad es un campo cuántico, y la conciencia es parte de ese campo, entonces una mente suficientemente entrenada podría aprender a navegarlo e influirlo de maneras que apenas estamos empezando a explorar. Esto no significa que debamos aceptar ciegamente cualquier afirmación paranormal, pero sí obliga a replantear la visión rígida y materialista de la conciencia como simple subproducto de la química cerebral. Uno de los terrenos más prometedores es el estudio de la conciencia no local, la idea de que la conciencia no se limita a cerebros individuales, sino que es parte de un sistema mucho más grande e interconectado. Las experiencias cercanas a la muerte, los estados meditativos profundos y el uso de psicodélicos apuntan todos hacia la posibilidad de que la conciencia pueda extenderse más allá de la identidad personal. Quienes viven estas experiencias relatan a menudo percibir la realidad desde un punto de vista expandido, como si su conciencia ya no estuviera limitada a un solo cuerpo, sino que formara parte de un campo inmenso y sin fronteras. La física cuántica respalda esta idea a través del principio de no localidad. Si las partículas pueden estar entrelazadas a distancias enormes e intercambiar información al instante, entonces la conciencia, si opera bajo principios similares, podría funcionar de manera no local también. Esto explicaría por qué tantas tradiciones espirituales hablan de la iluminación como un estado en el que uno deja de identificarse con el yo y experimenta la conciencia como universal. Si la conciencia es realmente un campo, entonces despertar no es otra cosa que reconocer su verdadera naturaleza. Pero, ¿qué significa todo esto en la vida cotidiana? ¿Cómo puedes usar estos descubrimientos para transformar tu realidad? Una de las aplicaciones más inmediatas tiene que ver con la sanación. Si la conciencia realmente puede influir en el cuerpo a nivel cuántico, entonces es posible aprender a potenciar la salud física y emocional desde adentro, no solo confiando en métodos externos. Prácticas milenarias como el Reiki, el Qigong y las terapias energéticas se basan en la idea de que el cuerpo es un sistema energético, no solo biológico, y que la intención consciente puede generar cambios reales y medibles en la salud. Durante mucho tiempo, la medicina occidental ignoró estas disciplinas, pero hoy los estudios sobre el efecto placebo demuestran que la mente y la expectativa pueden desencadenar respuestas curativas profundas. Si la mente puede influir en el cuerpo de esa manera, no es descabellado pensar que la conciencia también puede interactuar con la estructura cuántica del ser humano, facilitando procesos de sanación, mucho más allá de lo que la ciencia tradicional puede explicar. Algunos investigadores creen que en el futuro se desarrollarán tecnologías capaces de amplificar este efecto, creando dispositivos que permitan a las personas conectar su conciencia con su propio cuerpo, o incluso con otras conciencias para sanar, regenerar y potenciar sus capacidades. Imagina una medicina donde la conciencia es el principal agente de cambio, abriendo paso a una nueva era de longevidad y bienestar. Más allá de la salud, surge otra aplicación fascinante:
la capacidad de influir en la probabilidad y la sincronicidad. Hay experimentos y testimonios que indican que, a través de ciertas técnicas mentales, las personas pueden aumentar la probabilidad de que sucedan eventos deseados en sus vidas. Muchos hablan de la aparición frecuente, de coincidencias significativas, sincronicidades, que parecen demasiado improbables para ser simple azar. Es posible que esto ocurra porque una conciencia enfocada interactúa con el campo cuántico y, de alguna manera, inclina las posibilidades hacia un resultado específico. Si es así, entonces dominar la conciencia podría abrir puertas no solo a la transformación personal, sino también a un cambio profundo en la manera de interactuar con el mundo. A medida que avanzamos en el siglo XXI, las investigaciones sobre estos fenómenos se aceleran. Los principales físicos, neurocientíficos y pensadores del mundo comienzan a considerar en serio que la conciencia no es un simple accidente, sino una fuerza fundamental del universo. Si esto es verdad, la próxima gran revolución no estará en la exploración del espacio exterior, ni en la inteligencia artificial, sino en el descubrimiento y dominio de la conciencia misma. En los próximos años, veremos avances tecnológicos que permitirán medir e interactuar con la conciencia de formas que hoy parecen ciencia ficción. Ya existen interfaces, cerebro-máquina, que permiten controlar objetos con el pensamiento. Es solo el principio. Futuras innovaciones podrían ayudarnos a expandir la conciencia, profundizar la meditación y facilitar estados de experiencia que se alineen con los principios cuánticos. Pero más allá de la tecnología, la posibilidad más emocionante es la evolución consciente del ser humano. Si la conciencia es un campo cuántico, aprender a navegarlo y a usarlo podría ser el siguiente gran paso en la evolución, llevando a la humanidad a formas totalmente nuevas de vivir, pensar y relacionarse con la realidad. Cuando miramos el panorama completo, surge una verdad ineludible. El universo no es algo separado de nosotros. No somos observadores pasivos. Somos participantes activos en la creación de la realidad. Tu conciencia, tu intención y tu percepción son fuerzas creadoras. Cada vez que eliges observarte a ti mismo con valentía, cada vez que meditas, que respiras conscientemente, que imaginas un futuro diferente, estás interactuando con el campo cuántico que da forma a tu vida. La ciencia del despertar espiritual no es solo teoría, es una invitación a tomar el control, a dejar de ser víctima de las circunstancias y empezar a crear, conscientemente, la vida y el mundo que deseas. El despertar espiritual, entendido desde la ciencia, no es un lujo de unos pocos elegidos. Es un potencial que todos llevamos dentro. Es el momento de dejar atrás las creencias limitantes, de trascender la idea de que eres solo materia, solo mente, solo una máquina biológica. Eres un campo de conciencia, una expresión del universo en acción, y hoy, más que nunca, tienes la oportunidad de explorar ese poder, de transformarte a ti mismo y de transformar el mundo. Recuerda, la separación es una ilusión, la conciencia es el puente. El universo responde a tu observación, a tu intención, a tu nivel de presencia. Empieza por pequeños cambios. Dedica unos minutos diarios a la meditación, a observar tu respiración, a imaginar la vida que deseas con todo detalle y emoción. Hazlo desde la certeza de que no eres solo un espectador, eres el arquitecto de tu realidad. Y mientras más profundo despiertes, más evidente se vuelve que tu potencial es ilimitado. Así comienza el verdadero viaje. El despertar espiritual, guiado por la ciencia, es la mayor aventura de tu vida. No solo para comprender el universo, sino para reconocerte a ti mismo como parte fundamental de esa inteligencia infinita que todo lo abarca. Toma el mando, descubre tu poder y recuerda, el universo y la conciencia que lo sostiene empieza contigo. Así que hazte una pregunta esencial. ¿Vas a seguir viviendo como un simple espectador o vas a convertirte en el protagonista absoluto de tu historia? La ciencia del despertar espiritual
Te desafía a dar un paso al frente, a dejar de buscar excusas y a tomar el control real de tu vida. No importa de dónde vengas, los errores que hayas cometido, ni las veces que hayas caído. Eres parte de una red infinita de energía y conciencia. Eso significa que cada pensamiento, cada emoción, cada decisión cuenta. Nada es trivial. Tú eres el punto de partida de un cambio que puede transformar tu realidad y la de quienes te rodean. La próxima vez que dudes de tu valor o te preguntes si tienes lo necesario para lograr tus sueños, recuerda esto. No eres solo carne y hueso. No eres solo mente. Eres conciencia en acción. Eres la manifestación de un universo que responde a tu mirada, a tu intención, a tu deseo profundo de crecer, superar y evolucionar. No esperes a que las circunstancias cambien. No esperes a que llegue el momento perfecto. El poder está en el ahora, en cada respiración, en cada instante de presencia. Elige hoy dejar atrás la pasividad, la autolimitación y el piloto automático. Elige despertar a la vida con la determinación de quien sabe que es parte de algo mucho más grande. ¿Quieres ver resultados diferentes? Cambia la forma en la que te ves a ti mismo y en la que interactúas con el mundo. Medita, aprende, cuestiona, desafía tus propias creencias y nunca subestimes el impacto de una mente despierta. El verdadero guerrero moderno no lucha solo en el exterior. Su mayor batalla y su mayor victoria están dentro de sí mismo, en el dominio de su energía y su conciencia. Este es tu momento. Despierta. Conquista tu mente. Domina tu energía. Abraza tu verdadero poder y crea la vida que sabes que mereces. Porque cuando un hombre despierta de verdad, todo su mundo cambia. Y cuando muchos hombres despiertan juntos, el mundo entero se transforma. La ciencia ya lo confirma. La espiritualidad siempre lo supo. Ahora te toca a ti experimentarlo. No esperes a mañana. Empieza hoy.